Pues sin más dilación y con ánimo de cumplir siempre con el horario, vamos a dar inicio al que ya es el sexto bloque de comunicaciones de este Congreso de Economía Austriaca 2019. Y en la mesa tenemos a Juan Luis Herrera, viejo colega en la Universidad Francisco Marroquín, es ingeniero y abogado y trabaja como profesor en el Centro Henry Hazlitt, ¿no? También a mi derecha a Joaquín Azpitarte, ingeniero, doctor en economía y profesor en la UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, ¿no? Y Bernardo Ferrero. Bernardo Ferrero, ahí estaré con él, una persona muy inteligente, me cae muy bien. Economista de formación, está en este momento haciendo el máster con Huerta de Soto, ¿no? En la Universidad Rey Juan Carlos, ¿no? La idea es la de siempre, básicamente presentaciones de entre 15 y 18 minutos, se les irá avisando progresivamente a medida que el tiempo cae, y la primera persona en comenzar pues es Juan Luis Herrera. Juan Luis, bienvenido. Gracias. El tema que yo les voy a presentar le he denominado Economía 3.0, gira alrededor de un trabajo de investigación personal sobre la tecnología y sus efectos en la sociedad. Uno de los campos que se han visto afectados de forma positiva y a veces de manera curiosa es el campo económico. Iniciaré con algunos elementos un tanto históricos. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la tecnología y sobre todo el campo informático empieza a proveer a la sociedad un montón de beneficios que originalmente eran para o el ejército o para la academia de forma exclusiva, pero empiezan a ser aprovechados por las personas comunes y corrientes, y con el surgimiento del internet y las famosas páginas web, uno de los sucesos más impactantes para el ámbito de los negocios es el comercio electrónico, en el cual miles de negocios ven la oportunidad de colocar en una vitrina digital de alcance mundial los bienes que tienden a ofrecer a sus clientes, y esto genera grandes negocios. El mercado se vuelve globalizado de una forma que nunca se había visto. En pleno auge de la idea del internet surge una bomba para los economistas acá. La han de haber escuchado en algún momento, que es la burbuja de las .com. Esto más o menos en los años 1998 o un poquito antes, le da una connotación negativa a la idea del internet y se profetiza el fin del internet. Sin embargo, más allá de los problemas en el ámbito comercial, las personas siguen haciendo páginas web, siguen utilizando el internet para consultar información. No solo se da en el ámbito del comercio, sino instituciones educativas, instituciones, ONGs, grupos de intereses comunes, coleccionistas, cosas de música. Y el internet, más allá del fenómeno de la burbuja que menciono, pues se sigue utilizando y cada vez más. Paralelamente, se empiezan a desarrollar nuevas herramientas tecnológicas, y digamos que se da un siguiente paso. En el 2004, en una conferencia, alguien promueve lo que se entiende como Web 2.0, que viene a ser la evolución de la web de los 90, la web del siglo XX, donde lo importante acá es el rol del usuario. El usuario del internet inicial es un usuario pasivo, que consulta información en internet que otros han colocado. La web 2.0 le da un rol más activo al usuario. Él, a la vez que interactúa, va generando información, y esto genera una dinámica bien interesante. Desde el punto de vista de los datos, se dice que a 2011, desde el 2003, se ha generado la misma información que toda la humanidad generó en documentos hasta finales del siglo XX. Y la información se duplica día a día y segundo a segundo gracias a la interacción de los usuarios. Y pues esto también va dando pie, como una especie de círculo virtuoso, al surgimiento de nuevas tecnologías. Empiezan a surgir cosas interesantes desde el campo, digamos, de los gadgets, que ahora le llaman, los teléfonos inteligentes, el Wi-Fi, que tanto necesitamos ahora,
surgen las redes sociales y todo esto monta, por decirlo en un término, a toda la ciudadanía, a toda la sociedad en el mundo digital. Esto genera una situación importante. Digamos, todos empiezan a desarrollar cada vez más sus actividades en línea. El Internet de los 90 era un lugar donde nos conectábamos esporádicamente. El Internet del siglo XXI nos mantiene en línea las 24 horas, los 365 días del año. Actividades sociales, educativas y culturales se desarrollan y algunos visionarios ven en esa afluencia de miles de millones de personas una gran oportunidad. Donde yo veo que pasan muchas personas, creo que puedo poner un negocio. Y algunos visionarios empiezan a desarrollar ciertos proyectos. Son miles los que existen, pero voy a mencionar algunos que son importantes. En 2006 se crea el proyecto de Spotify relacionado con temas de música. A la fecha hay números de 150 millones de usuarios. 2008 Airbnb. Se dice que en el 2016 5 millones de personas utilizaron las plataformas para programar sus vacaciones y sus viajes. Y una bastante interesante es Uber, que logró ser documentada con un valor de 100.000 millones de dólares, que al parecer es más que General Motors, Chrysler y otras industrias automotrices juntas. La pregunta es, ¿cómo es que en pocos años se generó tanta riqueza? ¿Qué es lo que permitió que se pudiera producir un nivel de servicio en el que tantas personas estuvieran interesadas? Y esa es la razón de esta ponencia. Digamos, la inquietud es qué es lo que hay detrás, que lo explica. Y yo he abordado dos explicaciones posibles. La primera es una teoría que le llaman consumo colaborativo, con la cual no estoy de acuerdo. Y la otra es al que yo le he denominado economía 3.0. Vamos a evaluar brevemente en qué consiste cada una. La crisis financiera del 2008 pone el ojo sobre el capitalismo. Digamos, resurgen las críticas tradicionales de que es un sistema fallido y que realmente es el que provoca las crisis y que a él se deben todos los males del mundo. Se critica el libre mercado, se le califica de arcaico, de propiciar una economía que le llaman de propietarios. Es decir, se critica el concepto de propiedad que hace unos minutos generó acá airadas discusiones, pero se ve la propiedad como el origen del mal. Sobre todo ante una crisis parece que las personas empiezan a cuidar bien su dinero y surgen por ahí diversas teorías donde dice que debemos movernos de un mundo donde es lo que tienes a para ser feliz no necesitas tanto. Hay diversos blogs y programas, por decirlo así, de movimientos sociales donde se invita a las personas a dejar de estar comprando lo que no necesitan. Y empieza pues una cosa ahí bastante interesante y podría decir yo romántica y de muchas buenas intenciones, criticando la idea de la propiedad privada. En el año 2010, en una publicación o estas conferencias TEDx, Rachel Botsman acuña el término consumo colaborativo. Curiosamente, ella lo que propone es que la sociedad está regresando a la época del trueque y que ya no es necesario tener propiedad, que con colaborar, con compartir y prestar, la humanidad va a resolver todas sus necesidades y vamos a llegar a un mundo mejor, a un mundo donde de la mano, digamos, como viniendo a agregarle más ingredientes a este caldo, los denominados millennials, que de una forma natural se suben a la tecnología, verán esto como normal. Es decir, utilizar la tecnología para a través de los bienes que todos tenemos, prestárnoslos, compartirlos y de esa forma satisfacer nuestras necesidades. Salen a la luz nuevamente las críticas de las que se denominan fallas de mercado, todas orientadas sus baterías nuevamente al sistema capitalista y van tomando como fuerza. Curiosamente, y entiendo que es acá en España, surge
una obra que se llama comprar, tirar, comprar, de la cual surge un término o un concepto que al menos en Francisco Marroquín les explicamos a veces a los estudiantes, que se llama obsolescencia programada, que es una teoría que indica que los fabricantes y los comerciantes, no sé si el término acá es el mismo, pero adrede, a propósito, se le da una vida útil a los productos para que los consumidores se vean obligados a adquirir nuevos a pesar de que pudieran durar más tiempo. Y por ahí va esta teoría, ¿verdad? ¿Qué errores veo yo en esta teoría? El primero, el término colaboración. Claro, desde una visión austriaca de economía liberal clásica, nosotros podemos entender que en la economía como fenómeno ya va implícita la colaboración y la cooperación. Entonces es un poco confuso pensar en hablar de que lo colaborativo es algo nuevo. Punto número 1. Punto número 2, se rechaza el mercado como institución y se pone una especie de milagro donde la sociedad podrá resolver todos sus problemas de necesidades a través de prestar, colaborar y compartir. Es cierto, muchas interacciones sociales no son económicas. Una gran cantidad de nuestras interacciones sociales e intercambios no son económicas. Pero mucho del mejoramiento del nivel de vida que hoy tenemos es gracias al mercado y la dinámica en la cual el mercado se sustenta. No es colaborando en el sentido que ellos lo entienden, de prestándonos cosas que vamos a poder satisfacer nuestras necesidades, y el mercado de por sí ha demostrado ser muy eficiente. Y finalmente, la teoría del consumismo. Pensar que es posible lograr mantener a los consumidores en un ciclo infinito de comprar cosas que no necesitan también ha sido objeto de crítica, porque los consumidores aprenden. Es decir, el ser humano tiene la capacidad de darse cuenta cuando algo ya no lo necesita, y gracias a teorías como la subjetiva del valor, sabemos que cuando una persona compra algo es porque realmente para él satisface una necesidad. Del otro lado, tenemos lo que yo he denominado economía 3.0 como la explicación del fenómeno. Resulta que en la historia de la economía se registran dos revoluciones. La primera es la neolítica, cuando digamos la agricultura, la ganadería y los efectos como los asentamientos urbanos le permiten a la humanidad un cambio sustancial. La otra es la revolución industrial, tantas veces estudiada y también criticada por no ser comprendida, pero que implica para la humanidad una mejora en su nivel de vida impresionante. ¿A qué le llamamos economía 3.0? Resulta que de la mano del espíritu emprendedor, ciertos fulanos visualizaron que existen los denominados activos ociosos. Todos podemos tener un vehículo que en algún momento pasará parqueado allá en casa o en un edificio 8 o 10 horas al día. Y alguien propondrá, ¿y si pudieras alquilarlo 20 minutos? ¿Te interesaría? No todos van a estar interesados, pero más de alguien sí. El concepto de activos ociosos lo que trata de resolver es que hagamos un negocio sin producir más y aprovechemos lo que ya existe en la sociedad. La app como plataforma. Debido al concepto de nube, que tiene que ver con estos temas tecnológicos, las aplicaciones permiten en tiempo real generar ciertas interconexiones, geolocalización, solicitudes. De repente, si han usado Uber, ya han estado acostumbrados a que Uber por lo menos me permite elegir el vehículo, decir a qué hora me voy, a dónde voy a llegar, cuánto me va a cobrar. Es decir, a través de esa plataforma yo logro resolver muchas inquietudes con un proveedor, y al igual un proveedor puede ofrecer a un cliente mucha información. Y el manejo de reputación. Yo creo que sería un poco raro que yo fuera por la calle y alguien para mi vehículo y yo le doy aventón, como decimos. Igual es raro que alguien se suba a cualquier vehículo. El manejo de reputación también es importante por lo siguiente. Gracias a estas ideas se ponen en el mercado
millones de activos al mismo tiempo a disposición de extraños, lo cual no sería posible en el mundo analógico. Si ustedes tuvieran que revisar lo que Uber les pone sobre la mesa en una especie de resultado de búsqueda de Google, se tardarían días en encontrar el vehículo que necesitan. ¿Por qué? Porque esta interacción mundial genera millones de opciones. Sin embargo, gracias a estas plataformas es posible tener el vehículo que necesito en el lugar que lo necesito y en el momento que lo necesito y con opciones de precio. Igual pasa con el fenómeno Airbnb, aprovechando espacios en casa que de otra forma pues ahí seguirían siendo guardaderos de muebles que no necesito. ¿Qué es lo que ofrecen estas plataformas? Reducción de costos de transacción. Parece un servicio sencillo, sin embargo, es la reducción de costos de transacción en un mercado de miles de millones de datos que ningún ser humano podría analizar en tiempo real. Aquí es importante la función empresarial de Kirchner, es decir, estos señores que están detrás de Uber, de Airbnb y de todas estas plataformas, no son unos colaboradores buena gente que quieren resolver los problemas del mundo prestando cosas, no. Ellos han encontrado una plataforma de negocio y termino reconociendo que acá detrás hay instituciones liberales. La propiedad privada, si el carro no es mío, aunque no sé si es porque me lo reconocen otros o porque lo dice la ley, yo no puedo decirle a Uber que lo pongo en alquiler. El mercado sigue siendo la dinámica de oferta y demanda, porque las personas tienen que pujar, por decirlo así, para ver si se van en mi vehículo o en el de Bernardo, ¿verdad? Es decir, sigue habiendo una cuestión de precio, una cuestión de un servicio y finalmente el interés de lucro. Concluyo diciendo que esta tecnología y esta actividad o esta función empresarial es en realidad una expansión de la actividad económica que el ser humano es capaz de generar. Y lo que hay detrás no es un fin del capitalismo como algunos auguran, sino que al final es la apertura de nuevas oportunidades, de nuevos mercados y que probablemente solo estamos viendo la punta del iceberg. Claro, hay problemas disruptivos, los temas laborales, los temas impositivos, pero no podemos negar que en pocos años se ha generado una riqueza que ni siquiera los Vanderbilt, que ya mencionaron por ahí, ni los Rockefeller pudieron hacer en tan solo 10 años, ¿verdad? Y por cuestión de tiempo ahí lo dejo. Gracias. Bueno, yo voy a hablar de un tema más distinto, más teórico, una aplicación, podemos decir, teórica. Y voy a tratar un tema que dentro de la escuela austríaca es un tema muy importante, especialmente porque la empresarialidad, ¿no? es algo inherente a la idea del mercado, del proceso de mercado que la escuela austríaca intenta pues demostrar y presentar. Antes de todo, pero voy a aclarar, voy a llegar más o menos a lo que intento hacer en este paper, es de demostrar que las diferencias entre dos personajes muy importantes, dos teóricos muy importantes de la escuela austríaca, podemos decir, podemos debatir si Schumpeter, por ejemplo, es de la escuela austríaca, no, pero de todos modos, dentro del ámbito de la escuela austríaca, son distintos o no, son personas pues, que hablan de manera, que presentan teorías distintas y que al final, pues a pesar de las distinciones, sí podemos por lo menos trobar unas semejanzas. Históricamente se ha intentado juntar los dos, demostrar que las diferencias al final son superficiales. Lo que voy a intentar yo es demostrar que a pesar de todo hay muchas más semejanzas, pero los dos tienen muchos defectos y hay que buscar una nueva teoría de la empresarialidad. Digo nueva no porque tenemos que inventarla, sino que tenemos que ver cómo ha sido desarrollada a lo largo de la historia y también por los economistas austríacos previamente a Schumpeter y Kirchner. Para entender, pues, si los dos
pueden ser, pues, las varias teorías de la empresarial que presentan Schumpeter y Kirsten pueden ser consideradas como teorías austríacas, hay que entender lo básico de la economía austríaca, que no voy a hablar mucho de ello, pero hay una cita de Ludwig Lackmann, que muchas veces se olvida Ludwig Lackmann al interior de la escuela austríaca, que es muy interesante, que es muy importante para analizar después las aportaciones de Kirchner y Schumpeter. Dice Lackmann, lo voy a decir en inglés la cita: "The background of the Austrian theory is a world of continuous change in which plans have to be conceived and continuously revised." La idea de que los planes tienen que ser concebidos y constantemente tienen que ser revisados. Bueno, ¿eso por qué? Porque entendemos con esta frase pues, que la importancia de la escuela austríaca es la idea de cambio y de incertidumbre. Y lo que tienen Schumpeter y Kirchner es precisamente una idea de cambio, pero dejan al lado la idea de incertidumbre. Empezamos a hablar de Schumpeter. Schumpeter fue muy influenciado por otra teoría económica, pues fue estudiante de von Bauer y von Wieser, pero fue muy influenciado por Barras. De hecho, lo consideraba el economista más grande de toda la historia. Y después de haber escrito un libro sobre metodología, va a visitar Barras en Lausanne y tienen una conversación. Hablan de metodología, pero hablan también de cómo hay que concebir el mundo empresarial y el mercado. Y Barras tiene una idea un poco distinta a Schumpeter y según Barras, la economía en un sentido tiene como un giro uniforme donde no hay cambios radicales, sino marginales. Entonces el modelo estático del equilibrio general al final pues no simplemente es un modelo, o sea, un framework como se dice en inglés, sino que también tiene una relevancia muy importante para describir al final lo que es la economía de verdad. Y Schumpeter se queda un poco sorprendido porque, bueno, había entendido que el modelo de Barras era estático, pero concebía la economía de manera distinta y estaba convencido de que había una fuerza endógena que revoluciona constantemente el sistema económico. Y lo que intenta hacer en su libro más importante, en 1911, La teoría del desarrollo económico, y después con Capitalismo, Socialismo y Democracia, en los años después, en los años 40, es de explicar precisamente dónde origina este cambio, ¿no? Y demostrar precisamente que es el empresario, lo que él llamará el empresario, la fuerza de este cambio. Empieza hablando de un mundo circular, porque, por cierto, siendo un barrasiano, tiene que concebir el mundo, en la realidad, pues, un mundo que está, por lo general, en equilibrio. No hay cambios, los gustos de los consumidores siguen siendo los mismos, los recursos no cambian. Ahí podemos decir un crecimiento cuantitativo, pues un crecimiento del PIB, por ejemplo, en términos simplemente cuantitativos, pero no hay un cambiamiento de verdad, ¿no? Él dice, por ejemplo, que el desarrollo es otra cosa, no es simplemente cambio, sino que es un cambio radical en la estructura misma del mercado. Siendo todavía influenciado por el equilibrio de Barras, tiene que explicar de dónde proviene, ¿no? este cambio. Y el equilibrio de Barras está con, pues, la característica principal es que hay unos dados gustos, preferencias de los consumidores, unos dados recursos y unas dadas técnicas, maneras de lo que se llamaría tecnología. Y entonces los cambios tienen que, al final, pues, derivar de esto, algunos cambios en estos parámetros. Claro, según Schumpeter, que fue muy influenciado por von Wieser y tenía esa idea del productor como líder, dicen algunos economistas italianos como Carmelo Ferlito y Santarelli e Pesciarelli, dicen que Schumpeter fue muy influenciado también por Nietzsche, tiene esa idea de las ganas del poder, del superhombre. Entonces, según Schumpeter, los gustos de los consumidores no cambian de verdad porque no son líderes los consumidores. La gente normalmente, en su actividad diaria, reacciona a los dados económicos y entonces no desarrollan nuevas ideas, nuevos productos. Tampoco los recursos, porque los recursos dentro de una economía barrasiana incrementan de manera marginal, no pueden desarrollarse de manera cualitativamente distinta. Entonces queda la última opción, que es la innovación, las técnicas, ¿no? Y entonces, según Barras, el empresario es aquel que precisamente a través de la introducción de nuevas técnicas, nuevas combinaciones, como él las llama de manera más precisa, lleva a cabo un proceso de desarrollo económico que al final vamos a ver
que es también el inicio, el principio de una teoría del ciclo económico. Según Barras, el ciclo económico y la misma idea de la destrucción creativa son algo inseparables. Pero claro, ¿cómo va a modificar ese esquema? Pues a través de la inflación bancaria que ayuda al empresario a desarrollar su actividad. Lo más importante, claro, no vamos a hablar de ciclo económico, pero lo más importante en la empresarialidad es concebir la importancia del productor dentro de la teoría schumpeteriana. Dentro de la teoría misesiana la importancia no es del productor, en última instancia, es del consumidor. Es obvio que el consumidor no podría consumir, si la ley de Say no podría consumir si antes no hubiera producción, pero al final se trata siempre de satisfacer las necesidades de los consumidores, y Schumpeter está radicalmente en desacuerdo con eso. Dice que esa idea de la soberanía del consumidor solo se da en la economía de equilibrio, en la economía de cambio no es verdad. Los empresarios empiezan un acto revolucionario, innovaciones y que revolucionan la economía, y al final se imponen como líderes y que guían el sistema económico hacia un otro estadio. Y él consideraba, por ejemplo, que los empresarios eran muy pocos. La empresarialidad, si pensamos, por ejemplo, a Huerta de Soto, ¿no?, que dice que la empresa, que proviene de Mises, la idea de la empresarialidad que está embedded en la acción humana, todos somos actores humanos y por tanto empresarios. Según Schumpeter, eso no es así, porque solo algunas personas pueden desarrollar esa leadership. Por ejemplo, es muy interesante una cita de Schumpeter cuando habla precisamente de esta idea de que el empresario es una persona completamente distinta, porque él consideraba prácticamente que en el mundo real cambiar las cosas era muy distinto de manera praxeológica, en el sentido a incertidumbre más o menos, de manera psicológica, pero también porque dentro de un dado contexto social las personas reaccionan y critican, pues van en contra del innovador. El innovador es la persona pues más odiada, no dentro de una economía general según Schumpeter. Y entonces dice que la innovación, al final, no se trata de saber más de los demás, no se trata de prever el futuro mejor que los demás, se trata de tener esa voluntad que los demás no tienen. Se trata de leadership, de will, él dice, para conquistar el mundo, ¿no? Y hay una buena descripción de Stefan Boehm donde dice, el empresario schumpeteriano es cuasi romántico y tiene la idea de conquistar el mundo. Lo que le importa, dice Schumpeter, no es el beneficio monetario, sino sobre todo la idea de fundar un reino, de ganar por ganar, de ganar físicamente, y de conquistar. Esas son las cosas más importantes para Schumpeter. Kirchner desarrolla una teoría distinta radicalmente, en el cual intenta demostrar, pero al final no logra hacerlo, es de demostrar que la acción humana lleva en sí mismo en toda ocasión un acto empresarial. Y según él, la empresarialidad es un darse cuenta de algo que la gente ha dejado desapercibido. Y entonces el empresario es aquel que compra barato, vende, por ejemplo, ve que en un mercado se vende un bien de manera a un precio demasiado caro para los consumidores y ve que en otro mercado puede acceder a esos recursos pagando un precio menor. Entonces una suerte de arbitraje. Es importante esa idea del arbitraje porque al final lo que nos está diciendo Kirchner es que el fallo más importante de Schumpeter, ¿dónde está? De asumir que el equilibrio ya está ahí, el equilibrio. No es un proceso, ¿no? Pues al final el empresario crea los productos, crea negociaciones y llegamos a un equilibrio. No, para Schumpeter el equilibrio está ahí. Y el riesgo de Schumpeter más importante es que deja fuera, o por lo menos deja la idea de que el equilibrio no necesita al empresario, ¿no? La coordinación no necesita al empresario. Y lo que hace Kirchner es intentar demostrar que la coordinación se lleva a cabo por los empresarios. ¿Cuál es los temas distintos, las diferencias o las semejanzas entre Schumpeter y Kirchner para hacerla más breve? Bueno, las diferencias para empezar son la idea de que para Schumpeter la importancia del empresario es la creatividad. El empresario crea, innova. Según Kirchner, el empresario coordina, podemos decir. De hecho, no crea nada. Los beneficios, las oportunidades de ganancia están ahí en el mercado y no podemos, no las creamos de ninguna manera. Si uno lee Competition and Entrepreneurship, Schumpeter dice precisamente que no se puede concebir la oportunidad de ganancia como algo que se crea, sino que está ahí ya.
porque hay descoordinación y los agentes económicos tienen una información imperfecta, mientras que el empresario se da cuenta de ese ajuste. La otra diferencia es la idea de que para Schumpeter es el acto innovador, precisamente de la cosa más importante de la empresarialidad, sino para Kirchner es simplemente un darse cuenta de. Una vez que te das cuenta de, ya eres el empresario. Pero las semejanzas son más importantes. Y la semejanza más importante es que dejan al lado los dos la incertidumbre que para Mises, que se basaba mucho en la idea del judgment de Frank Knight, puso mucho en evidencia la idea de la incertidumbre. Schumpeter considera que la incertidumbre no es muy importante porque al final se trata de querer conquistar el mundo, tener esa voluntad, y entonces se lleva a cabo pues, el proceso empresarial y el proceso del mercado. Para Kirchner, si las oportunidades están ahí, una vez que tú las ves, no puedes equivocarte. Entonces, ¿cuál es el error? Bueno, que si no hay incertidumbre, implícitamente los dos nos están hablando de empresarios que tienen éxito y que cosechan beneficios. Pero ¿dónde están aquellos que cosechan pérdidas? Claro, el ejemplo de Kirchner más común es el empresario es aquel que se da cuenta que hay 10 euros ahí, nadie se da cuenta, yo me doy cuenta antes de los demás y entonces aprovecho la oportunidad y gano dinero. Pero claro, lo peor que me pueda ir es que me equivoco y no están los 10 euros, pero no pierdo nada en el proceso. Sigo siendo lo rico, lo pobre que era. Entonces, perdemos la importancia del profit and loss, que es la base fundamental del mercado. Otra semejanza, y una crítica muy importante a los dos, es que los dos conciben al empresario como una persona que no necesita capital o propiedad para actuar. Ni Schumpeter, claro, ¿quién les da los recursos? El banco inflacionista o reserva fraccionaria. Para Kirchner, ¿quién les proporciona los recursos? El capitalista, pero para él hay una distinción muy importante entre el empresario y el capitalista. Pero claro, si tú al final no arriesgas nada, entonces pierdes esa idea pues de que el empresario al final se está jugando no solo simplemente su dinero, su reputación, y entonces pierdes esa idea muy importante también del capitalista empresario que fue desarrollada inicialmente por Richard Cantillon y después por los economistas austríacos. La empresarialidad, la teoría de la empresa más, podemos decir, adecuada dentro de la economía austríaca, o adecuada en el sentido que refleja más la aportación de Menger, de von Bauer, de Mises, es la desarrollada últimamente por Peter Klein y antes de eso por Murray Rothbard. ¿Por cuál razón? Porque consideran que el empresario es capitalista, por necesidad. No se pueden destacar las dos cosas, porque si la empresa es incertidumbre, yo tengo que arriesgarme algo en el proceso. Si no, ¿qué tipo de empresario soy? Un burócrata puede ser un empresario, pero no arriesga nada de su dinero. Y hay, para concluir, tres importantes funciones dentro de este concepto de capitalista empresario que no se pueden separar. Y es la idea, como he dicho, del risk taker, del uncertainty bearer, de la idea de que la incertidumbre, ¿no? El empresario intenta minimizar la incertidumbre, la idea del capitalista inversor y sobre todo el capitalista que decide al final cómo usar los recursos. Eso es fundamental para una teoría integrada. ¿Y cuáles son las ventajas de esa teoría para concluir? Yo creo que hay tres ventajas fundamentales. Primero, en ámbito de desarrollo económico. Si uno concibe la idea que el capitalista y el empresario no pueden ser separados, entonces entienden que el proceso de crecimiento económico sí que es llevado a cabo por los empresarios, porque los empresarios ahorran dinero como capitalistas, pero al final alocan los recursos de manera más productiva según los señales del mercado. Segunda cosa muy fundamental es el análisis del socialismo. Según el profesor Huerta de Soto, el socialismo tiene que ser definido como todo sistema de agresión institucional al libre ejercicio de la función empresarial. Pero si la función empresarial está constituida, o sea, si la entendemos también como una función capitalista de propiedad, entonces podemos entender que lo que intenta hacer el capitalismo es destruir los señales del mercado de beneficios y pérdidas. Porque al final, ¿qué es un beneficio? El beneficio indica que el capital a tu disposición ha aumentado en valor, que tu propiedad, la que tienes, tus recursos, ha aumentado en valor. Si tú no tienes nada, ¿cómo puedes cosechar por un lado beneficios y por el otro lado pérdidas? No tiene sentido. Y por último, a través de esta concepción rothbardiana de que el empresario es capitalista, entendemos
Pues que al final las teorías de Kirchner y Schumpeter son, podemos decir, un caso especial o pueden ser incluidas dentro de la teoría más grande, y que la empresarialidad trata de ser a la vez creativa y coordinadora. Creativa porque yo con la propiedad pues transformo recursos para satisfacer mejor las necesidades de los consumidores, y coordinador porque intento ver qué es lo que los consumidores quieren el día de mañana, cuáles son las empresas que van a surgir, cuáles son los problemas que voy a tener. E intento a través del sistema de precios coordinar esas realidades, solo a través de esa concepción. Y concluyo con la cita de Ludwig Lackmann, con la cual he empezado con la cita de Lackmann, quiero concluir con la cita de Lackmann, que es, yo creo, que nos da esa idea del capitalista inversor y la importancia del empresario en la teoría austríaca del capital. Dice: "We are living in a world of unexpected change. Hence, capital combinations will ever be changing, will be dissolved and reformed. In this activity, we find the real function of the entrepreneur." Combinaciones de capital que hay que ser reformadas, los planos tienen que ser revisados, y la idea precisamente de que el empresario al final es, por definición, actúa dentro de un contexto de incertidumbre, y si quitas la incertidumbre, quitas la fuerza del mercado impulsada precisamente por la función empresarial. Gracias. Bueno, muchas gracias al Juan de Mariana, a la Universidad Rey Juan Carlos, a la Universidad Francisco Marroquín. Voy a intentar hacer una explicación, un esbozo de lo que sería una teoría de la innovación austríaca, a partir de una visión también práctica, ¿no? Voy a comparar con la realidad innovadora que hay actualmente y con las bases teóricas que tenemos. Por lo tanto, vamos a hacer el estudio desde el punto de vista del individualismo metodológico. Como sabéis, la escuela austríaca, a partir de Mises, ve que el individuo busca fines que subjetivamente cree importantes, y para ello utiliza medios que subjetivamente cree que son relevantes para conseguirlos, ¿no? Esta sencilla ecuación es la que nos va a servir para analizar la innovación, porque es como una especie de piedra de Rosetta para analizar muchas otras cosas, ¿no? Como es perceptible, hoy en día la innovación cambia a una velocidad tremenda, ¿no? En los tiempos antiguos los cambios eran muy pequeños y casi no era perceptible el aspecto dinámico de la vida, ¿no? No percibíamos que el mundo cambiaba porque eran muy pequeños estos cambios. Aún así el dinamismo existía de una forma subyacente, pero no se percibía. Actualmente sí, actualmente realmente la innovación parece que incluso te arrastra. Vas a crear una aplicación tecnológica y realmente queda obsoleta porque hay otro que ha creado otra innovación mejor, ¿no? Y es sorprendente apreciar este dinamismo, ¿no? Actualmente vemos el problema de Uber, las tensiones que hay con los taxistas, y esto viene ya de antiguo. Cuando estaban los carros los coches de caballos, con sus mozos de silla, surgió de repente el coche de combustión. Pero el coche de combustión empezó a tener éxito como taxi, como lo entendemos hoy en día, no por que fuese más rápido ni porque fuese más cómodo, sino en principio porque tenía un taxímetro que permitía contabilizar exactamente el recorrido, que pagases en función del recorrido que hacías y no una tarifa plana como te cobraban los cocheros de caballos, ¿no? Esto encendía a los cocheros de caballos, ¿no? Su carácter vitriólico, que también se ha heredado ahora con los taxistas, lo veías, ¿no? Y a esto de repente Schumpeter, ya plan catastrofista, dijo: esto es la destrucción creativa, ¿no? Porque aquí, cuando surge una nueva cosa, el que tenía la tecnología anterior acaba perjudicado y acaba destruido, ¿no? Lo primero que voy a hacer es criticar esta visión de Schumpeter, porque es una visión física y es estática. Realmente lo que hay es una transformación creativa. El mundo se transforma y hay que tener una visión más amplia del mundo para poder adaptarte al mismo. Esta transformación creativa es una visión económica y no tan física como la que tenía Schumpeter. Schumpeter sí que podía ver que físicamente las cosas cambiaban. Ya no era el coche de caballos, era un taxi. O sea, ya no era el mismo bien el que hacía el trabajo, pero económicamente sí era un servicio parecido, ¿no? Parecido también ocurrió con los fabricantes de velas. El fabricante de velas pasó a la historia con la
con la bombilla incandescente, y luego con las nuevas tecnologías de LED pues ha ocurrido más de lo mismo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la visión que podría tener el cochero de caballos, el taxista que queda abrumado por la innovación de Uber, y una visión que debería ser la visión austríaca de adaptación a la transformación? Que el fabricante de velas no debería verse como un fabricante de velas, sino como un profesional de la iluminación. Si tú te ves como un profesional de la iluminación, cuando llega una nueva tecnología, la ves con júbilo y abrazas esa tecnología para innovar en tu negocio. Mientras que si te mantienes estático, tienes esa visión estática de creerte que eres un fabricante de velas de por vida, pues ahí sí que vas a sucumbir a la destrucción creativa, porque no vas a ser flexible para adaptarte. El que se adapta, el que tiene una visión global, va a transformarse y no va a sufrir esta destrucción de la que hablaba Schumpeter. Por otro lado, los cambios tecnológicos te obligan a moverte. Cuando surge el taxi, cuando surge Uber, obligan al empresario anterior, al que tiene la tecnología antigua, a cambiar. El empresario, yo ahora lo voy a llamar el innovador, pero es el equivalente, pero más especializado. El innovador va a tener que estar atento para adaptarse a las nuevas tecnologías, para coger ese tren, que pasa que si lo pierdes, pues pierdes la ganancia y pierdes el negocio, ¿no? El ejemplo de Kodak y de Nokia es paradigmático. Kodak en 1880 creo que es, inventa la película de nitrato de plata que sustituye las antiguas placas de cristal. Y es líder del mercado, ¿no? Se convierte en líder del mercado hasta el año 2010, donde entra casi en quiebra. Porque no es capaz de ver, y mira que era bastante evidente que había fotografía digital. Pues no tuvo la capacidad de adaptarse a eso. Nokia le pasó parecido, era líder en tecnología. De hecho, en la revista Forbes, en una portada famosa, en el año 2007 decían: ¿puede alguien alcanzar al rey de los teléfonos móviles? Pues ese mismo año, el 2007, salió el iPhone. Pues ese mismo año alguien lo alcanzó y lo destruyó totalmente. ¿Por qué? Porque Nokia no supo ver que aparecían los teléfonos inteligentes y se quedó simplemente en los teléfonos convencionales, aunque fuesen inalámbricos y móviles, ¿no? Actualmente, vista esta experiencia, las empresas sí que tienen esta perspectiva, esta visión para adaptarse más a las nuevas tecnologías, a la innovación. El MIT, por ejemplo, ha fundado EDX, que son cursos online, y BMW tiene coches eléctricos para competir con Tesla, ¿no? MIT ha visto que claramente la enseñanza online puede acabar con la enseñanza tradicional y se ha subido al carro con estas plataformas, ¿no? Esto vamos a ver ahora que es fundamental la visión de Kirchner para explicar esto que sucede, ¿no? Y lo vamos a ver a través, como hemos dicho, del individualismo metodológico, ¿no? ¿Qué ocurre con el individuo? La praxeología trata de explicar, igual que las matemáticas y las ciencias tratan de explicar cómo funciona la naturaleza, la praxeología trata de explicar cómo actúa el ser humano, ¿no? Mises dice que si vieses a parafraseándolo, ¿no? Si vieses a un innovador sin entender la praxeología, verías a alguien actuando, pero no entenderías lo que está haciendo. Pero como todos tenemos un apriorismo praxeológico, pues podemos entender que está ejerciendo su función empresarial para innovar. La praxeología nos permite entender el actuar humano, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Hemos dicho que la fórmula clave para todo esto es que el hombre busca fines, persigue fines que subjetivamente prefiere o cree que van a resolver sus problemas o a resolver sus necesidades, y para ello utiliza medios que también cree subjetivos porque van a ser útiles para ello, ¿no? Hay una frase muy utilizada, que es esta frase de Henry Ford. Si le hubiese preguntado a mis clientes, me hubiesen dicho que buscaban caballos más rápidos. Y esta frase, como un poco jocosa, como riéndose de los clientes, ¿no? De la ignorancia de los clientes, sin embargo, oculta por parte de los clientes una realidad económica fundamental. Y es que los clientes están ligados a los fines. A los clientes no les importa la tecnología que uses. Y aquí los clientes le estaban dando una pista clave a Henry Ford. Le estaban diciendo: yo quiero llegar más rápido a los sitios.
Claro, el cliente no tiene por qué decirle qué tecnología quiere para llegar tarde, para llegar más pronto, ¿no? Henry Ford, que es el innovador, el empresario, sí que va a buscar los medios para satisfacer a los clientes. De modo que el cliente no tiene por qué saber la tecnología que se va a utilizar para satisfacer sus necesidades, ni el empresario tiene que presumir de ello, ¿no? Por mucho mérito que tuviese Henry Ford en la producción de automóviles, ¿no? De esta forma convertimos lo óntico en lo ontológico, convertimos lo que es un ente. Es verdad que la ontología también es el estudio de lo óntico, de los entes como objetivos, pero también tiene una connotación de darle al ente inerte, al ente objetivo, un carácter más espiritual y más subjetivo. El ser humano es capaz de ver algo ontológico, una utilidad en una piedra, por ejemplo, de litio, como esta que vemos aquí, donde cualquier otra persona pues, no vería ninguna utilidad en ella, ¿no? Es la capacidad del empresario, del innovador, para lograrlo, ¿no? Y para ello Kirchner dice, y es verdad, que cuando estamos, digamos, en el límite del futuro, en la primera línea de la incertidumbre, el principio irreductible que nos lleva a la innovación es el estar alerta. A mí me gusta más el estar atentos, ¿no? La gente que está atenta a lo que ocurre, a lo que puede haber, es la persona que puede llegar a innovar o a descubrir cosas. Porque es verdad que se nos presentan innovaciones y nosotros las descubrimos, pero las vamos a descubrir solo si estamos atentos para ello, ¿no? O atentos a lo que ocurre, ¿no? De hecho, Kirchner critica tanto esa visión de la suerte del científico como la serendipia, con la serendipia como casualidad en el descubrimiento. Sin embargo, esta serendipia o esta suerte tiene que estar ligada al estar atentos. Cuando Alexander Fleming se fue de vacaciones y dejó unas muestras de bacterias para mirar al microscopio, y cuando volvió de repente vio que había unos hongos de Penicillium que se habían comido unas bacterias, es verdad que se encontró eso, pero si no hubiese estado atento, si no tuviese la mentalidad de estar alerta, pues no hubiese descubierto que la penicilina acaba con las bacterias, ¿no? Y no hubiésemos descubierto uno de los antibióticos más importantes y que más vidas ha salvado, ¿no? Lo mismo ha ocurrido con los post-it y con muchas otras casualidades, entre comillas, que sin embargo se han dado porque hay gente que estaba atenta estaba pendiente por descubrir cosas que podían ser interesantes, ¿no? Yo soy un romántico y también soy un romántico de la informática y me crié con el Spectrum. Entonces este es Sir Clive Sinclair, el descubridor el inventor del ZX Spectrum, que sin embargo se pegó el batacazo con el QL. Se arruinó totalmente, ¿no? Después de ser millonario. ¿Cuál es el peligro de la incertidumbre? Hemos dicho que tenemos medios para alcanzar fines. Sin embargo, la incertidumbre es peligrosa, la vemos como algo peligroso. Pero no es peligrosa si va acompañada de un coste. Si no va acompañada de ese coste, tú te puedes adentrar en la incertidumbre futura. Bueno, podrás perder un poquito el tiempo, pero nada más. Pero realmente peligroso es cuando inviertes algo, una cantidad grande, y te adentras en la incertidumbre. Es por eso que ahora actualmente se utiliza mucho en tecnología lo que se llama el producto mínimo viable. De forma intuitiva, los empresarios han descubierto que mejor crear un producto que es muy poco costoso y que tú puedes testear con los clientes. Y ese producto, en un sistema iterativo, vas creando tu producto hasta que se adapte a las necesidades de los clientes, a lo que de verdad quieren los clientes. Al principio tienes una intuición, pero vas modificando tu producto iterativamente con el producto mínimo viable y vas logrando lo que realmente quieres, ¿no? Por ejemplo, un producto mínimo viable pues podría ser una representación gráfica, puede ser un prototipo, ahora pueden ser los elementos de realidad virtual. Hay muchas tecnologías actualmente que te ayudan a elaborar esos productos y a testearlos, ¿no? Bueno, vista esta visión del individuo, que es muy importante para entender la innovación, vamos a ver ahora cómo funciona esto en la empresa. La empresa tradicional es la empresa jerárquica, lo que Hayek habría llamado una taxis, porque está ordenada por alguien centralmente, pero el problema de esta taxis es que no aprovecha la creatividad de cada uno de sus individuos. Sin embargo, la realidad es que dentro de la empresa hay un microcosmos y y fuera de la empresa hay un cosmos aún todavía mayor de personas, ¿no? Entonces, la realidad es que si quieres tener una empresa que sea innovadora, tienes que utilizar todas estas mentes
que estén atentas. La selección de estas personas tiene que ser una selección adecuada para ello y beneficiarte de esta situación, ¿no? Por ejemplo, Procter & Gamble se preguntó en un momento que tenía 1.500 científicos más o menos trabajando en su compañía, pero se preguntó, oye, ¿por qué vamos a utilizar nuestros 1.500 científicos si tenemos 1,5 millones de potenciales científicos ahí fuera y a los que les podemos preguntar, ¿no? Y de forma empírica hemos comprobado cómo ese cosmos externo ayuda a la empresarialidad. Innocentive, por ejemplo, mensualmente publica lo que son sus retos empresariales. Las empresas buscan Innocentive y Innocentive te das de alta como cualquier doctor, cualquier investigador, y a lo mejor pues por solucionarle un problema a una empresa pues te llevas $25.000, ¿no? de premio, ¿no? Utilizan todo el cosmos, toda la mentalidad externa a la empresa para poder innovar. La innovación abierta también es algo que se está utilizando, bueno, se ha utilizado ya desde antiguo, pero viene a confirmar que la teoría austríaca está en lo cierto en cuanto a colaboración también entre empresas, ¿no? Cuando Tony Fadell fue a varias empresas para intentar que pusiese en marcha su iPod, fracasó totalmente hasta que encontró a Steve Jobs, y Steve Jobs también, estando alerta, se dio cuenta que el producto de Tony Fadell era muy bueno. Steve Jobs, ¿qué hizo? Dijo, si queremos tener una innovación disruptiva, lo que hay que hacer es salir lo más rápido al mercado. La empresa lo que tiene que hacer es lograr una innovación disruptiva lo antes posible, y una vez que has sacado esa ventaja, tener innovaciones más pequeñas e ir mejorando el producto para mantener esa ventaja, ¿no? ¿Qué es lo que hace lo que comentábamos antes? Que todas las empresas tengan que estar atentos. No puedes perder, el empresario ya no puede estar cómodamente vendiendo, sino que tiene que estar atento a lo que hacen los demás. Y aquí, por ejemplo, es un gran problema el tema de las patentes, porque si ya es un problema ser empresario ahora, es difícil porque tienes que estar muy pendiente a las innovaciones. La patente te pone una barrera de impedir alcanzar al nuevo innovador. No puedes... Es como si te bloqueas en el paso cuando quieres seguirle el camino, ¿no? ¿Qué hizo Steve Jobs para sacar la patente rápidamente? El producto rápidamente. Bueno, pues habló con Toshiba, Texas Instruments, Portal Player, y entre todos ellos crearon el producto que tuvo tanto éxito, rompiendo absolutamente el mercado. En solo 6 meses lo hizo, y luego fue haciendo mejoras incrementales para que nadie lo fuese alcanzando, y nunca lo alcanzaron realmente al iPod desde hace muchos años, ¿no? Bueno, esto también es... la velocidad de cambio ahora mismo es tan absolutamente grande que incluso en los propios proyectos que duran a lo mejor solo un año, un proyecto de innovación, tienes que flexibilizarte para poder adaptarte a la situación cambiante. En el propio desarrollo del proyecto, el mundo ha cambiado y tienes que cambiar. Esto es un diagrama de Gantt. Henry Gantt junto a Frederick Taylor estudiaron en lo que llamaron la Organización Científica del Trabajo, hicieron grandes descubrimientos, pero con una visión estática de la empresa, pero descubrimientos que lo que hacían era eliminar lo que ellos llamaban el despilfarro y optimizar los recursos que tenían. Sin embargo, esto se está viendo cada vez más su naturaleza estática. El diagrama de Gantt es un diagrama de barras donde tú a priori estableces unos tiempos de ejecución del proyecto, a priori estableces un diseño del proyecto, pero ¿qué pasa? Que cuando han pasado a lo mejor los 2 años del desarrollo del proyecto y de la producción, este equipo a lo mejor ha podido quedar incluso obsoleto, ¿no? Entonces ahora en proyectos se utilizan lo que se llaman los métodos ágiles, el Scrum, y lo que buscan es no terminar el proyecto, sino ir ejecutando el proyecto mientras va realizándose el desarrollo o incluso la ejecución del mismo, ¿no? Para poder competir y estar también atentos durante su ejecución. Mientras tanto, el diagrama de Gantt, que es el diagrama que a priori has establecido de tiempos, queda estático, mientras la realidad temporal y casuística pues va cambiando totalmente, ¿no? Y bueno, esta es lo que quería comentaros sobre la innovación. ¿Preguntas, comentarios? Dejar este micro.
Este está encendido, ¿verdad? Sí, está encendido. Gracias. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es para Juan Luis. Es muy interesante lo que nos has explicado de la economía 3.0. Ahora, la pregunta es, quizá falta explorar un poco más qué tipo de bienes son los que caen bajo esa economía 3.0. No sé, no todo bien ocioso creo que puede caer ahí dentro. No sé, me estoy imaginando mi cepillo de dientes está el 99,9% del tiempo ocioso y creo que no quiero dejárselo a alguien más. Y luego hay otra cosa también muy interesante. Has contado caída de costes de transacción y como estamos en términos de empresarialidad, creo que la caída de costes de transacción conlleva también que las empresas son cada vez, al menos para la demanda de trabajo, menos importantes. Es decir, una de las teorías por las que existen empresas es porque existen costes de transacción de ir al mercado muy altos. Y esa parte, pues creo que también me hubiera gustado que a lo mejor lo hubieras explorado. Y luego la otra pregunta es para Bernardo. También genial tu conferencia. Y me parece muy curioso que has citado a Lachman 2 veces y citando a Lachman 2 veces has comentado que una de las teorías de la empresarialidad empujan hacia el equilibrio, no sé si se llegará o no, pero una de ellas, la de Kirchner, empuja hacia el equilibrio, la de Schumpeter lo saca del equilibrio y curiosamente una de las críticas, o una de las partes de la escuela austriaca que es muy reticente a suponer que simplemente los empresarios llevan a la economía hacia el equilibrio, que es Lachman, no has comentado nada. Entonces no sé si quisieras hacer algún comentario de eso o lo que fuere. ¿Contestamos de una vez? Sí. Dos cosas. Ni todos los activos, aún siendo ociosos y candidatos a ser explotados a través de esto que yo he llamado economía 3.0, podrán finalmente ser explotados. De repente yo sí tengo un vehículo ocioso, pero no quiero que nadie lo utilice. Y también no todos los activos, a pesar de ser ociosos, son susceptibles de meter a la plataforma. Más complicado, tu ropa interior, ¿verdad? Igual el cepillo de dientes. Entonces, sí se aborda en la investigación, pero a veces el tiempo. Respecto de la empresa, sí hay teorías de que la empresa como una unidad generadora de beneficios también puede ser susceptible de desaparecer, pero acá no se habla de quitar de tajo las metodologías anteriores. Digamos, Uber y Airbnb no vienen a terminar con la economía tradicional. Son segmentos de negocios nuevos, son segmentos de negocios que están en proceso y no quiere decir que lo otro no se va a poder realizar. Igual, parece que sí hay proyectos empresariales, entre comillas, porque no hay empresa. Por lo que concierne a Lachman, yo he citado... hay que entender que Lachman es un personaje que ha tenido una evolución a lo largo de su vida. Al principio fue estudiante de Hayek a la London School of Economics y empezó a desarrollar precisamente su teoría del capital y la teoría de los ciclos económicos. Y el libro que he citado yo es de 1956, que es Capital and Its Structure, en donde sigue la línea misesiana o hayekiana. Después, muy influenciado por J.L. Shackle, empieza a cambiar de ideas, a pensar en el mundo escalidoscópico, incertidumbre total, y lo he dejado fuera porque no creo que siga la línea misesiana-mengeriana y se aleja de lo que veo como el centro de la economía austríaca. De todos modos, ¿por qué? Porque además, si uno... Es muy interesante eso, porque en un paper que escribió Ropa en 1989, que se llama El profesor Kirchner sobre la empresarial, donde critica a Kirchner, también da una explicación sociológica del por qué Kirchner desarrolla esa idea de que el beneficio está ahí y no hay ningún tipo de incertidumbre. Por un lado dice, bueno, que Mises es un poco vago, cuando habla de empresarial habla del promoter, por ejemplo, ¿no? Que tiene un poco de Kirchner, pero también tiene capital, pero sobre todo dice que según él, Kirchner desarrolla esa teoría de que el beneficio está casi seguro una vez que te das cuenta de eso y estás alerta, porque cuando había el debate entre Lachman, no, la idea era que Lachman no hay ningún tipo de tendencia equilibradora, es que el futuro es totalmente incierto. Entonces él, para alejarse, dice Rothbard, de esa tendencia aún más radical, entonces desarrolla esa teoría. ¿Por qué no considero que la teoría de Lachman es praxeológicamente correcta?
porque aunque hay incertidumbre, la incertidumbre no puede ser radical, no podemos ser... De hecho, es una contradicción decir que hay incertidumbre radical. Por eso implica, por lo menos, que sabes que no podrás saber nada en el futuro. Por lo menos de eso estás cierto, por lo menos, haciendo ese tipo de estilo. Rothbard decía que, por ejemplo, él estaba cierto de algunas cosas, como que no iba a ser nunca la reina de Inglaterra. Igual tenía razón. Ahora yo tengo dos preguntas para Juan Luis. Has hablado de la economía 3.0 con respecto al negocio de las plataformas, pero el negocio de las plataformas es muy antiguo. Lo que comenta el negocio de las plataformas es que se necesita una base de oferta y una base de demanda que se autoalimenta entre sí, pero ese tipo de negocio lo tienen, por ejemplo, las telecomunicaciones o los periódicos, que necesitan por una parte poner en contacto a anunciantes y a lectores. No es una cosa nueva. Lo nuevo puede ser interpretado como las aplicaciones. Y después la segunda parte es que has dicho que las nuevas empresas como Spotify, Airbnb y Uber han creado muchísima riqueza. Por ejemplo, Uber salió a bolsa hace muy poco por 100.000 millones. Pero ¿cómo interpretas tú la creación de riqueza? Porque ninguna de esas tres empresas sobreviviría en un día si no fuera por un continuo influjo de financiación, porque no ganan dinero. Entonces, ¿cómo interpretas que generan riqueza? Ok, la primera, el concepto de negocio como plataforma se sustenta en que estos activos ociosos le permiten, por ejemplo, a uno tener un negocio de taxis sin ser dueño de ningún taxi. Airbnb tiene un negocio de hospedaje sin ser dueño de ningún inmueble. Esta modalidad que mencionas de que ya había intercomunicación y de oferta y demanda, lo podemos pensar como en el e-commerce. Pero, por ejemplo, yo vine acá a Madrid, donde apuesto que habrían no sé cuántos miles de páginas web de hoteles. Pero si yo me hubiera metido a la página web de cada hotel, todavía estaría buscando donde me quedé. Entonces, el concepto de plataforma no quiere decir la página web, sino la dinámica que hay de interconexión en tiempo real y con geolocalización, con la capacidad de poner en conexión a un oferente y un demandante sobre cierto servicio con ciertas características que lo mencioné cuando lo expliqué. En el mundo análogo sería imposible. Es decir, para que tú encuentres el Uber que necesitas, si tuvieras que meterte a Google y buscar en los results de la búsqueda, jamás lo encontrarías. O bueno, te irías en los primeros 3 que te salen. Respecto de la creación de riqueza, se sustenta básicamente en un poco la idea de Kirchner. Ellos crearon riqueza aprovechando los recursos que ya están. Otra característica de estos negocios como plataforma es que vienen a cambiar el modelo de empresa. No tuvieron que producir nada. La revolución industrial lo que nos dejó es un proceso de producción de bienes y servicios que se deben producir y después ofrecerse en el mercado. Estos negocios se saltaron esa parte. Han producido el software, ¿verdad? La plataforma. El software y tienen que mantenerlo y innovarlo y lo refinando. Que comentaba que sí que existe una producción. La plataforma. Existe una producción, sí. Habrá, no sé, cientos, miles de ingenieros, no sé, igual menos, trabajando para desarrollar esa idea. Que se salta uno y eso hay que materializarlo. O sea que, y es también lo que comentaba Bernardo, que hay una charla muy buena, que efectivamente hay algo por descubrir que está ahí, pero falta el siguiente paso. Si el héroe schumpeteriano, falta el Henry Ford. Ya no vale con verlo, tienes que llevarlo a la práctica y transformarlo y hacerlo una realidad. Ahí está, digamos, por un lado sería, el primer paso sería el kirchneriano, es decir, lo descubro. Falta la segunda parte, que es el schumpeteriano, que sería ese héroe randiano que contra todos los obstáculos es capaz de llevar a la realidad esa idea. Entonces, se podían combinar también ahí. No sé si conoces el libro último de Mike Munger, que es sobre esto, se llama Tomorrow 3.0, Transaction Costs and the Sharing Economy.
Si no lo conocéis, Mike Munger está a menudo en Econ Talk con Russ Roberts, entonces es un libro sobre esto. Y explica que lo principal es que han bajado los costes de transacción. Solo un detalle que te quería decir, has dicho que Airbnb tiene un negocio de hospedaje. Si aquí hubiera un abogado de Airbnb, te acusaría de difamación o de promover algo falso. Igual que si dices que Uber tiene un negocio de transporte, es totalmente falso. Airbnb y Uber tienen negocios de gestión de la transacción entre proveedores de servicios de transporte o proveedores de servicios de habitación y consumidores que desean. Esa es una de las batallas legales que están teniendo ahora. Uber no es una empresa de transporte, claramente no lo es. Y Airbnb no es una empresa de alojamiento, claramente no lo es. Ellos ni alquilan el alojamiento y te lo ofrecen a ti, ni poseen el alojamiento y te lo ofrecen a ti. Ellos son intermediarios que han reducido costes de transacción. Pues eso son empresas con muy pocos empleados, muy poco capital invertido, pero un impacto económico enorme porque han resuelto el problema de las transacciones. Ellos no han producido ningún vehículo adicional, ni ninguna casa, ni nada. Lo que sucede es que, como mencionaba Joaquín, para el usuario lo importante es obtener la solución de su necesidad. Que la tecnología, que es la estrategia del empresario, sea la intermediación y la reducción de costos de transacción a un nivel que en el mundo análogo no sería posible, esa es otra historia. Pero yo, cuando busqué un hotel, me metí a una plataforma que me lo ofrecía. Que legalmente todavía se está discutiendo eso. Por ejemplo, en México, la Comisión de Transportes Públicos tiene ya resoluciones, porque allá también hay problemas serios entre Uber y los taxistas, donde reconocen que estas plataformas vienen a beneficiar al consumidor. Es decir, los taxistas fueron a una entidad estatal a buscar refugio y hacer un reclamo. Y el tiro le salió por la culata. Perdona, Paco. Presidente, por eso te digo que no digas... Es que si usas la expresión de que Uber es una empresa de transporte, se le aplicará la legalidad y la regulación del transporte y la joderán. Porque la usarán para bloquearlo. Pues en México no pasó. Pero es que Uber se está metiendo... Uber y Airbnb se están metiendo en la cadena productiva, en el último estadio antes del bien de consumo. Entonces se están metiendo allí y están haciendo esa labor de conexión, pero forman parte de esa cadena productiva de un bien de movilidad o de un bien de alojamiento. Es el último estadio, es el de venta. Es obvio que están relacionadas con esos sectores. Pero que digo que usemos el lenguaje con más propiedad para no decir, es que Uber me ha proporcionado el transporte. No dices, yo he usado Uber como una herramienta para obtener transporte, pero en la que si analizas qué es lo que ha hecho Uber es ponerte en contacto con un transportista. Al que ha hecho más cosas. A ese transportista le ha impuesto unas condiciones, le ha propuesto un precio. Es verdad que hacen más, pero no es el que física... De hecho, cuando miras un poco teoría de la empresa, de qué cosas se integran en la empresa y qué cosas se externalizan, Uber es un ejemplo claro de dónde quieren poner el límite de qué está externalizado. Sería como un Corte Inglés. Paco, perdón. Y el Corte Inglés es un centro comercial de venta. Y hace la misma función que el Corte Inglés. Bueno, el Corte Inglés ahora tiene su línea de producción, pero si no la tuviese, o otros centros comerciales que venden solo productos ajenos, siguen siendo mercados de venta. En ese sentido, en el mismo sentido en el que puede serlo Uber, Cabify, en el caso de España, o Airbnb. Que ellos no sean los productores únicos de lo que venden no significa que no estén dentro de ese mercado y que no sean propiamente dentro del mercado de transportes, que sí lo son, igual que el Corte Inglés está dentro del mercado alimenticio, aunque no produce únicamente solo sus propios productos, sino que en muchos casos pone a productores de otras muchas cadenas alimenticias al servicio de los consumidores, juntándolo todo en el mismo sitio para que sea más fácil para el consumidor acercar o ver todo el conjunto de los productos disponibles, por ejemplo, las distintas marcas de yogur. Y no necesariamente tiene que producirlas, solo venderlas. El negocio del Corte Inglés es distribución, no producción. Igual que Uber o... Bueno, a mí me gustaría comentar un poco lo que dijo Joaquín de la cadena de producción. Normalmente cuando hablamos de cadena de producción estamos hablando de un proceso interno de una empresa. Etapa de producción, mejor que cadena. Etapa. Bien, o etapas de producción. Sí. Lo que hacen Uber, por ejemplo, es distinto. O sea, la producción de Uber es software. Como dice Paco muy bien, no es una empresa de transporte.
ni Airbnb es una empresa de hoteles. Ellos, su producción es software. No exclusivamente. Y ponen en contacto, bueno, También tendrán, estrategia comercial. estrategia. Pero la pregunta es si se dedican al transporte o no. No si producen, es si se dedican al transporte. Cabify, Y forman parte de las etapas de producción hasta la venta, hasta el punto de venta. Uber es simplemente un intermediario de información. Pone simplemente, ¿cómo explicas esos miles de millones de dólares? Sí, quito simplemente, quito. Sí, lo elimino, porque es una bomba. Además, si fuera un panel de anuncios, no pondría límites ni reglas a los anunciantes. Quiero decir, Airbnb, por ejemplo, tú no puedes anunciar tu piso en cualquier condición o alquilarlo en cualquier condición. Tiene unos índices de reputación, tienes unas características, tienes que aceptar sus condiciones, tanto si eres vendedor como comprador. No es simplemente eso, pues como las páginas de anuncios que venían antes, que tú simplemente pagas, te anuncias y da igual, puedes tener el peor producto del mundo. No es el caso de estas plataformas. Establecen unas reglas para mantener un prestigio que haga que el usuario quiera tanto poner su producto al servicio de los demás como aceptar y comprar el producto de otros. O sea, que dentro de su producción tienen unos abogados. Una producción, no solo software. Es software y más cosas, pero que no es el hotel o el taxi. Pero de nuevo, todos esos servicios son de gestión de la transacción. Son gestiones, todos están Es decir, te están garantizando una calidad. Ya nos pasó un poco de tiempo el debate, disculpe que corte así. Muchas gracias a los tres por sus ponencias, ha sido muy interesante. Un aplauso para ellos, por favor.